En los últimos años, el nombre de Irán aparece constantemente en las noticias. Conflictos, amenazas militares, alianzas políticas y tensiones con otras naciones han colocado a este país en el centro de la atención mundial. Pero para muchas personas existe una pregunta aún más intrigante. ¿Podría la Biblia haber hablado de Irán mucho antes de que existiera como nación moderna? Aunque parezca sorprendente, muchos estudiosos de las Escrituras creen que sí. El detalle más interesante es que en la Biblia no aparece el nombre Irán como lo conocemos hoy. En los textos antiguos se menciona un poderoso reino llamado Persia. Este imperio dominó una gran parte del mundo antiguo y fue una de las civilizaciones más influyentes de su tiempo. Lo que hoy conocemos como Irán corresponde, en gran medida, al territorio de aquella antigua Persia. Para comprender la posible conexión entre Irán y las profecías bíblicas, es necesario viajar miles de años atrás, hasta una época en la que los imperios se levantaban y caían cambiando el destino de naciones enteras. En aquellos tiempos, uno de los pueblos más importantes de la historia bíblica era el pueblo de Israel. Sin embargo, Israel atravesó momentos muy difíciles cuando fue conquistado por el imperio babilónico. Muchos de sus habitantes fueron llevados al exilio, lejos de su tierra y de su templo. Fue durante ese periodo cuando surgieron algunas de las profecías más misteriosas de la Biblia. Años después, el imperio de Babilonia cayó ante una nueva potencia que comenzaba a expandirse con gran rapidez, el imperio persa. Bajo el liderazgo de un rey llamado Ciro, Persia logró conquistar vastos territorios y se convirtió en uno de los imperios más grandes que el mundo había visto hasta entonces. Curiosamente, la Biblia menciona a este rey persa de una manera muy particular. Según las Escrituras, Ciro permitió que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén después de décadas de exilio y autorizó la reconstrucción del templo que había sido destruido. Para muchos creyentes, este evento fue visto como un acto providencial. Un rey extranjero, perteneciente a otra cultura y religión, terminó desempeñando un papel fundamental en la historia del pueblo de Israel. Pero la presencia de Persia en la Biblia no termina con el rey Ciro. A lo largo de varios libros bíblicos aparecen referencias al imperio persa y a sus gobernantes. Durante ese tiempo, personajes importantes como Daniel, Esdras y Nehemías vivieron bajo el dominio de los reyes persas. Daniel, por ejemplo, fue uno de los profetas más influyentes de la Biblia. Sus visiones proféticas describen una serie de imperios que dominarían la historia mundial. En esas visiones aparece claramente el imperio medo-persa como uno de los grandes poderes que gobernarían el mundo antiguo. Estas profecías describen una sucesión de reinos que marcarían diferentes etapas de la historia humana. Para muchos estudiosos, estos pasajes demuestran que la Biblia no solo narra acontecimientos espirituales, sino también grandes cambios políticos que afectarían a muchas naciones. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de algunos investigadores bíblicos no es solo la presencia de Persia en la historia antigua, sino su aparición en ciertas profecías relacionadas con el futuro. Uno de los textos más debatidos se encuentra en el libro del profeta Ezequiel. En sus escritos se describe una gran coalición de naciones que, en algún momento, se uniría para atacar a Israel. Entre los pueblos mencionados en esa alianza, aparece nuevamente Persia. Este detalle ha generado numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos creen que la profecía describe eventos que ya ocurrieron en el pasado. Otros piensan que se refiere a acontecimientos que aún están por suceder. Lo cierto es que cada vez que aumentan las tensiones en el Medio Oriente, muchas personas vuelven a mirar esos antiguos textos con gran interés. Porque hoy, miles de años después de que esas palabras fueran escritas, el país que ocupa el territorio de la antigua Persia vuelve a tener un papel importante en la política mundial. Irán mantiene relaciones complejas con diversas naciones y su influencia en la región del Medio Oriente es considerable. Sus alianzas, rivalidades y estrategias geopolíticas han convertido al país en un actor clave dentro de un escenario internacional cada vez más tenso. Para algunos observadores, estas circunstancias parecen recordar las antiguas advertencias que aparecen en las Escrituras. ¿Pero qué dicen exactamente esas profecías? ¿Hablan realmente de un conflicto que podría involucrar a varias naciones? ¿Y por qué Persia, el antiguo nombre de Irán, aparece mencionada en ese contexto?
En la siguiente parte exploraremos uno de los pasajes más impactantes de la Biblia, la misteriosa profecía del libro de Ezequiel que describe una posible guerra entre varias naciones. Una profecía escrita hace más de 2000 años, que algunos creen podría tener relación con los acontecimientos del mundo actual. En los últimos años, el nombre de Irán aparece constantemente en las noticias. Conflictos, amenazas militares, alianzas políticas y tensiones con otras naciones han colocado a este país en el centro de la atención mundial. Pero para muchas personas existe una pregunta aún más intrigante. ¿Podría la Biblia haber hablado de Irán mucho antes de que existiera como nación moderna? Aunque parezca sorprendente, muchos estudiosos de las Escrituras creen que sí. El detalle más interesante es que en la Biblia no aparece el nombre Irán como lo conocemos hoy. En los textos antiguos se menciona un poderoso reino llamado Persia. Este imperio dominó una gran parte del mundo antiguo y fue una de las civilizaciones más influyentes de su tiempo. Lo que hoy conocemos como Irán corresponde, en gran medida, al territorio de aquella antigua Persia. Para comprender la posible conexión entre Irán y las profecías bíblicas, es necesario viajar miles de años atrás, hasta una época en la que los imperios se levantaban y caían cambiando el destino de naciones enteras. En aquellos tiempos, uno de los pueblos más importantes de la historia bíblica era el pueblo de Israel. Sin embargo, Israel atravesó momentos muy difíciles cuando fue conquistado por el imperio babilónico. Muchos de sus habitantes fueron llevados al exilio, lejos de su tierra y de su templo. Fue durante ese periodo cuando surgieron algunas de las profecías más misteriosas de la Biblia. Años después, el imperio de Babilonia cayó ante una nueva potencia que comenzaba a expandirse con gran rapidez, el imperio persa. Bajo el liderazgo de un rey llamado Ciro, Persia logró conquistar vastos territorios y se convirtió en uno de los imperios más grandes que el mundo había visto hasta entonces. Curiosamente, la Biblia menciona a este rey persa de una manera muy particular. Según las Escrituras, Ciro permitió que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén después de décadas de exilio y autorizó la reconstrucción del templo que había sido destruido. Para muchos creyentes, este evento fue visto como un acto providencial. Un rey extranjero, perteneciente a otra cultura y religión, terminó desempeñando un papel fundamental en la historia del pueblo de Israel. Pero la presencia de Persia en la Biblia no termina con el rey Ciro. A lo largo de varios libros bíblicos aparecen referencias al imperio persa y a sus gobernantes. Durante ese tiempo, personajes importantes como Daniel, Esdras y Nehemías vivieron bajo el dominio de los reyes persas. Daniel, por ejemplo, fue uno de los profetas más influyentes de la Biblia. Sus visiones proféticas describen una serie de imperios que dominarían la historia mundial. En esas visiones aparece claramente el imperio medo-persa como uno de los grandes poderes que gobernarían el mundo antiguo. Estas profecías describen una sucesión de reinos que marcarían diferentes etapas de la historia humana. Para muchos estudiosos, estos pasajes demuestran que la Biblia no solo narra acontecimientos espirituales, sino también grandes cambios políticos que afectarían a muchas naciones. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de algunos investigadores bíblicos no es solo la presencia de Persia en la historia antigua, sino su aparición en ciertas profecías relacionadas con el futuro. Uno de los textos más debatidos se encuentra en el libro del profeta Ezequiel. En sus escritos se describe una gran coalición de naciones que, en algún momento, se uniría para atacar a Israel. Entre los pueblos mencionados en esa alianza, aparece nuevamente Persia. Este detalle ha generado numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos creen que la profecía describe eventos que ya ocurrieron en el pasado. Otros piensan que se refiere a acontecimientos que aún están por suceder. Lo cierto es que cada vez que aumentan las tensiones en el Medio Oriente, muchas personas vuelven a mirar esos antiguos textos con gran interés. Porque hoy, miles de años después de que esas palabras fueran escritas, el país que ocupa el territorio de la antigua Persia vuelve a tener un papel importante en la política mundial. Irán mantiene relaciones complejas con diversas naciones y su influencia en la región del Medio Oriente es considerable. Sus alianzas, rivalidades y estrategias geopolíticas han convertido al país en un actor clave dentro de un escenario internacional cada vez más tenso. Para algunos observadores,
Estas circunstancias parecen recordar las antiguas advertencias que aparecen en las Escrituras. Pero ¿qué dicen exactamente esas profecías? ¿Hablan realmente de un conflicto que podría involucrar a varias naciones? ¿Y por qué Persia, el antiguo nombre de Irán, aparece mencionada en ese contexto? En la siguiente parte exploraremos uno de los pasajes más impactantes de la Biblia, la misteriosa profecía del libro de Ezequiel que describe una posible guerra entre varias naciones. Una profecía escrita hace más de 2000 años, que algunos creen podría tener relación con los acontecimientos del mundo actual. Para comprender completamente la profecía que menciona a Persia, es necesario detenerse en una de las figuras más misteriosas que aparecen en el relato, Gog. El libro de Ezequiel describe a Gog como el líder de una gran alianza de pueblos. Este personaje aparece como un gobernante poderoso que reúne a diferentes naciones con el objetivo de atacar la tierra de Israel. Sin embargo, la identidad exacta de Gog ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos estudiosos creen que Gog representa a un líder real que aparecerá en el futuro. Otros piensan que el nombre simboliza un poder o imperio que se levantará contra Israel en algún momento de la historia. El texto bíblico también menciona el territorio de Magog, asociado con este líder. En tiempos antiguos, Magog era considerado un lugar ubicado al norte de Israel. Debido a esta descripción geográfica, muchos investigadores han intentado relacionar esta región con diferentes áreas del mundo moderno. Durante siglos, historiadores y teólogos han propuesto diversas teorías. Algunos han vinculado Magog con pueblos que habitaban las regiones cercanas al Mar Negro y al Cáucaso. Otros creen que podría representar territorios que hoy forman parte de Europa Oriental o de Asia Occidental. Lo cierto es que el pasaje describe una gran coalición internacional. Gog no aparece solo. Su ejército está formado por múltiples pueblos que deciden unirse para lanzar una ofensiva conjunta. Entre esas naciones, el texto vuelve a mencionar a Persia. Este detalle es importante porque muestra que Persia no es el líder del conflicto en la profecía, sino uno de los aliados que participan en la coalición. Esto significa que, dentro de la narrativa bíblica, Persia forma parte de una alianza más amplia. La profecía describe a estos pueblos avanzando juntos como un gran ejército que cubriría la tierra como una nube. La imagen utilizada en el texto sugiere un movimiento militar enorme, capaz de provocar temor en las regiones cercanas. Sin embargo, el relato también señala algo sorprendente. A pesar de la fuerza de esta coalición, el resultado final del conflicto no sería decidido únicamente por el poder militar. El texto afirma que la intervención divina jugaría un papel fundamental en el desenlace de la guerra. Según la descripción del profeta Ezequiel, el ataque contra Israel provocaría una serie de acontecimientos extraordinarios. Se habla de terremotos, confusión entre los ejércitos invasores y situaciones que llevarían a la derrota de la coalición. Para muchos lectores, este lenguaje es claramente simbólico. Otros creen que describe eventos reales que ocurrirán en un momento específico de la historia. Debido a estas interpretaciones, la profecía ha sido estudiada en diferentes épocas cada vez que el mundo enfrenta tensiones internacionales o conflictos en el Medio Oriente. Durante la Edad Media, algunos pensaban que estas profecías se referían a invasiones que ocurrían en Europa y Asia. En siglos posteriores, otros relacionaron el texto con diferentes imperios que surgieron en la historia. En la actualidad, el interés por estas profecías ha aumentado nuevamente debido a la compleja situación geopolítica del Medio Oriente. Irán, que corresponde en gran parte al territorio de la antigua Persia, tiene una influencia significativa en la región. Sus alianzas políticas y estratégicas con diversos actores internacionales han hecho que muchos analistas presten atención a su papel dentro del equilibrio de poder regional. Esto ha llevado a que algunas personas vuelvan a estudiar el pasaje de Ezequiel buscando posibles conexiones con la realidad actual. Pero también hay que tener cuidado al interpretar estos textos. Muchos expertos en estudios bíblicos señalan que las profecías fueron escritas en un contexto histórico específico y utilizando un estilo literario propio de la época. El lenguaje simbólico, las imágenes dramáticas y las referencias a pueblos antiguos forman parte de ese estilo. Por esta razón, interpretar las profecías de manera literal y aplicarlas directamente a los acontecimientos actuales puede resultar complejo. Aún así,
El hecho de que Persia aparezca mencionada en un pasaje relacionado con una gran alianza de naciones continúa despertando curiosidad. Para algunos creyentes, estos textos representan advertencias sobre eventos futuros. Para otros, forman parte de una tradición literaria que refleja las preocupaciones políticas y espirituales del mundo antiguo. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que la historia de Persia dentro de la Biblia está profundamente conectada con los grandes acontecimientos del pasado. Y esa conexión continúa generando preguntas en el presente. Porque cuando los conflictos entre naciones se intensifican, muchas personas vuelven a mirar hacia los textos antiguos buscando entender si la historia podría repetirse de alguna manera. En la siguiente parte exploraremos cómo surgió el poder del antiguo imperio persa y por qué su influencia fue tan grande en el mundo antiguo. Para entender por qué Persia aparece mencionada en las profecías bíblicas, primero es necesario conocer cómo surgió este poderoso imperio que marcó profundamente la historia del mundo antiguo. Mucho antes de que existieran los países modernos del Medio Oriente, diferentes pueblos habitaban las vastas tierras que se extendían entre las montañas de Asia Central y las regiones cercanas al Golfo Pérsico. Entre esos pueblos se encontraban los persas, una tribu que con el tiempo lograría convertirse en una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad. Durante siglos, los persas vivieron bajo la influencia de otros reinos más poderosos, especialmente el Imperio Medo. Sin embargo, la historia cambió radicalmente cuando apareció un líder que transformaría el destino de su pueblo, Ciro. Ciro, conocido posteriormente como Ciro el Grande, fue un gobernante que destacó por su habilidad militar y su visión política. Bajo su liderazgo, los persas lograron derrotar al Imperio Medo y comenzaron una rápida expansión territorial que cambiaría el equilibrio de poder en todo el mundo antiguo. En pocos años, el nuevo imperio persa conquistó vastas regiones que antes estaban bajo el dominio de otros imperios. Babilonia, una de las ciudades más poderosas de la época, cayó ante las fuerzas de Ciro. Con esta victoria, Persia se convirtió en el nuevo centro de poder en gran parte del mundo conocido. Este acontecimiento tuvo un impacto directo en la historia del pueblo de Israel. En ese momento, muchos judíos vivían exiliados en Babilonia. Habían sido llevados allí décadas antes, cuando el imperio babilónico conquistó Jerusalén y destruyó su templo. Para ellos, la caída de Babilonia significó un cambio inesperado en su destino. Según los relatos bíblicos, el rey Ciro tomó una decisión que sorprendió a muchos. Permitió que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran su templo en Jerusalén. Este acto fue considerado extraordinario. En lugar de mantener a los pueblos conquistados bajo un control estricto, Ciro adoptó una política relativamente tolerante hacia las culturas y religiones de los territorios que gobernaba. Gracias a esa decisión, miles de judíos pudieron regresar a Jerusalén y comenzar la reconstrucción de su ciudad y de su templo. Este episodio explica por qué Persia aparece en la Biblia no solo como un poder político, sino también como un reino que influyó directamente en la historia espiritual del pueblo de Israel. Durante los años siguientes, el imperio persa continuó creciendo. Sus territorios se extendían desde la India hasta Egipto, convirtiéndolo en uno de los imperios más grandes que el mundo había visto hasta ese momento. Los reyes persas gobernaban sobre numerosos pueblos, idiomas y culturas diferentes. Para administrar un territorio tan enorme, desarrollaron un sistema de gobierno organizado que incluía provincias, gobernadores y una extensa red de caminos que conectaban las distintas regiones del imperio. Este poder y esta influencia hicieron que Persia fuera una de las grandes potencias del mundo antiguo durante varios siglos. Sin embargo, como ocurre con todos los imperios, su dominio no sería eterno. Con el paso del tiempo, nuevos reinos comenzaron a surgir y a desafiar su poder. Finalmente, el imperio persa sería derrotado por el ejército de Alejandro Magno, un conquistador que transformaría nuevamente el mapa del mundo antiguo. A pesar de su caída, el legado de Persia nunca desapareció completamente. Su cultura, su historia y su influencia continuaron presentes en las regiones que alguna vez formaron parte de su vasto imperio. Con el paso de los siglos, esa antigua Persia evolucionaría hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Irán. Y aunque el mundo moderno es muy diferente al mundo antiguo descrito en la Biblia, el hecho de que Persia aparezca mencionada en ciertos textos proféticos continúa despertando interés entre quienes estudian las escrituras.
Porque en esas páginas antiguas no solo se narran acontecimientos históricos, también se describen visiones sobre el futuro que han sido interpretadas de muchas maneras a lo largo de los siglos. Cuando los estudiosos analizan las antiguas profecías del libro de Ezequiel, uno de los elementos que más llama la atención es la descripción de una gran alianza entre diferentes naciones. El texto no habla de un solo país actuando por su cuenta, sino de una coalición formada por varios pueblos que se unirían para un objetivo común. En el pasaje, el profeta menciona varios nombres antiguos que representaban regiones importantes del mundo en aquella época. Entre ellos aparece Persia, junto con otros territorios que se encontraban alrededor del Mediterráneo, el norte de África y algunas zonas del norte de Israel. Para los lectores antiguos, estos nombres representaban pueblos reales que existían en su tiempo. Sin embargo, con el paso de los siglos, las fronteras cambiaron y muchos de esos territorios evolucionaron hasta convertirse en los países modernos que conocemos hoy. Debido a esto, algunos investigadores han tratado de identificar qué regiones actuales podrían corresponder a esos nombres antiguos. Por ejemplo, Persia suele asociarse con el territorio del actual Irán. Otras regiones mencionadas en el texto han sido relacionadas con áreas que hoy forman parte de Turquía, del Cáucaso, del norte de África y de otras zonas cercanas al Medio Oriente. Esta posibilidad ha despertado gran interés entre quienes estudian las profecías bíblicas, porque el pasaje describe una coalición formada por varias naciones que actuarían juntas. Según la narrativa del profeta, esta alianza se reuniría bajo el liderazgo de un personaje llamado Gog. Este líder convocaría a diferentes pueblos para formar un gran ejército que avanzaría contra la tierra de Israel. La descripción del texto es muy dramática. El ejército es representado como una fuerza tan grande que cubriría la tierra como una nube. La imagen transmite la idea de una invasión masiva que provocaría temor y preocupación. Sin embargo, el relato también sugiere que el conflicto no se desarrollaría de la manera que los invasores esperaban. El texto afirma que, en medio de ese ataque, ocurrirían acontecimientos inesperados que terminarían desorganizando a los ejércitos de la coalición. Se mencionan situaciones de confusión, conflictos internos entre los propios invasores y fenómenos que llevarían finalmente a su derrota. Debido a estas descripciones, algunos intérpretes creen que el pasaje habla de un enfrentamiento que no solo tendría un carácter militar, sino también espiritual. A lo largo de la historia, esta profecía ha sido interpretada de muchas maneras diferentes. En algunas épocas se pensó que describía invasiones que ya habían ocurrido en el mundo antiguo. En otras, algunos creyeron que representaba conflictos que se desarrollarían en tiempos futuros. Cada generación ha tratado de entender estas palabras a la luz de los acontecimientos de su propia época. En la actualidad, el interés por esta profecía ha aumentado nuevamente debido a la compleja situación política del Medio Oriente. Las alianzas entre países, las tensiones regionales y los conflictos indirectos han llevado a muchas personas a comparar estos eventos con las antiguas descripciones del texto bíblico. Sin embargo, los expertos en estudios bíblicos suelen advertir que es importante interpretar estas profecías con prudencia. Los textos antiguos utilizan con frecuencia lenguaje simbólico y metáforas para transmitir sus mensajes. Esto significa que algunas de las imágenes descritas pueden tener significados más profundos que no siempre deben interpretarse de forma literal. Aún así, la idea de una gran alianza internacional mencionada en un texto tan antiguo continúa generando curiosidad. El hecho de que Persia aparezca dentro de esa lista de naciones ha hecho que muchas personas se pregunten si existe algún tipo de conexión entre esos antiguos escritos y los acontecimientos del mundo actual. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que las profecías bíblicas han acompañado a la humanidad durante miles de años. Han sido estudiadas, interpretadas y debatidas por generaciones enteras de creyentes, historiadores y pensadores. Y aunque el mundo moderno es muy distinto al mundo antiguo descrito en las Escrituras, el interés por comprender esos textos sigue siendo tan fuerte como siempre. En la siguiente parte exploraremos cómo algunos intérpretes creen que estas profecías podrían estar relacionadas con los llamados últimos tiempos, un tema que ha despertado fascinación y debate a lo largo de los siglos. Una perspectiva que conecta las antiguas visiones proféticas con las grandes preguntas sobre el futuro de la humanidad. A lo largo de los siglos,
Muchas personas han intentado entender si las profecías bíblicas no solo describen eventos del pasado, sino también acontecimientos que podrían ocurrir en el futuro. Uno de los temas que más debate ha generado es la relación entre ciertas profecías y lo que la Biblia llama los últimos tiempos. El pasaje del libro de Ezequiel, que menciona a Persia dentro de una gran alianza de naciones, ha sido interpretado por algunos estudiosos como una posible referencia a eventos que podrían desarrollarse en un periodo final de la historia. Según estas interpretaciones, la coalición descrita en el texto representaría un gran conflicto internacional que ocurriría en un momento decisivo para el mundo. Es importante entender que estas interpretaciones no son unánimes. Dentro del mundo de los estudios bíblicos existen diferentes enfoques sobre el significado de estas profecías. Algunos creen que los textos se refieren a acontecimientos que ya ocurrieron en el pasado. Otros consideran que representan un lenguaje simbólico utilizado por los profetas para describir la lucha entre diferentes fuerzas políticas y espirituales de su época. Pero también existe un grupo de intérpretes que cree que algunas profecías bíblicas tienen un cumplimiento doble, uno que ocurrió en la antigüedad y otro que podría manifestarse en el futuro. Dentro de esta visión, el conflicto descrito en Ezequiel sería un evento que aún no ha ocurrido completamente. Estas interpretaciones suelen relacionar la profecía con otros pasajes bíblicos que hablan de grandes conflictos antes de una etapa final en la historia de la humanidad. Por ejemplo, algunos lectores conectan estas visiones con textos del libro de Daniel o con ciertos pasajes del Apocalipsis que describen enfrentamientos entre naciones y grandes cambios en el mundo. Para quienes sostienen esta perspectiva, las alianzas entre países mencionadas en las profecías podrían reflejar patrones que se repiten a lo largo de la historia. Las naciones se forman, establecen alianzas, entran en conflictos y luego cambian nuevamente el equilibrio del poder mundial. Este ciclo se ha repetido muchas veces desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. Por esa razón, algunos creen que los textos bíblicos no necesariamente predicen nombres específicos de países modernos, sino que describen escenarios que podrían surgir en diferentes momentos de la historia. En ese contexto, la mención de Persia dentro de la coalición descrita por Ezequiel ha despertado especial atención. Irán, el país que ocupa gran parte del territorio de la antigua Persia, sigue siendo una nación influyente en la región del Medio Oriente. Sus decisiones políticas y estratégicas pueden tener impacto en muchos otros países. Esto hace que algunos observadores vean ciertas similitudes entre la importancia de Persia en el mundo antiguo y el papel que Irán desempeña hoy dentro de la geopolítica regional. Sin embargo, los expertos suelen recordar que las profecías bíblicas deben interpretarse con cuidado. Los textos antiguos utilizan imágenes poderosas, metáforas y símbolos que reflejan la forma en que los profetas comunicaban sus mensajes en su tiempo. Estas visiones no siempre describen los acontecimientos de manera literal. En muchos casos, el lenguaje profético busca transmitir ideas profundas sobre la justicia, el poder y la intervención divina en la historia humana. Aún así, la fascinación por estas profecías continúa siendo muy fuerte. Cada vez que el mundo atraviesa momentos de tensión o incertidumbre, muchas personas vuelven a mirar los textos antiguos buscando pistas sobre el futuro. Y dentro de esas páginas, el nombre de Persia sigue apareciendo como parte de una historia que conecta el pasado con las grandes preguntas del presente. Pero hay otro aspecto importante de esta profecía que todavía debemos explorar. El texto no solo habla de una guerra, sino también del desenlace inesperado de ese conflicto. Según el relato del profeta Ezequiel, la coalición que se levanta contra Israel no lograría su objetivo final. Algo extraordinario ocurriría que cambiaría completamente el resultado de la batalla. En la siguiente parte analizaremos cómo describe la Biblia el final de ese conflicto y por qué muchos consideran que esta parte de la profecía es una de las más impactantes. Una conclusión que ha despertado debates durante generaciones y que sigue siendo objeto de reflexión incluso en la actualidad. A medida que el relato del profeta Ezequiel avanza, la tensión dentro de la profecía aumenta. Después de describir cómo varias naciones se unirían para formar una poderosa coalición militar, el texto presenta un giro inesperado en el desarrollo de la historia. Según la visión del profeta, el ejército liderado por Gog avanzaría con confianza hacia la tierra de Israel. La coalición estaría formada por múltiples pueblos y su poder militar parecería imposible de detener. La imagen que utiliza el texto es muy intensa.
El ejército es comparado con una nube que cubre la tierra, una metáfora que transmite la idea de una fuerza abrumadora que se extiende sobre el territorio. Sin embargo, justo cuando todo parece inclinarse a favor de los invasores, ocurre algo inesperado. El relato describe una intervención que cambia completamente el curso de los acontecimientos. El texto menciona que en ese momento se producirían eventos extraordinarios que afectarían directamente al ejército invasor. Se habla de un gran temblor en la tierra, de confusión entre los soldados y de situaciones que provocarían que los mismos ejércitos aliados comenzaran a enfrentarse entre sí. En otras palabras, la coalición que parecía invencible terminaría cayendo en el caos. El relato continúa describiendo cómo esta situación llevaría a la derrota de las fuerzas invasoras. Lo que comenzó como una poderosa alianza militar terminaría desmoronándose de manera inesperada. Para muchos lectores, este desenlace representa una de las partes más impactantes de la profecía. La narrativa no presenta la victoria como resultado de una gran batalla convencional, sino como consecuencia de una intervención que altera completamente el equilibrio del conflicto. A lo largo de los siglos, esta parte del texto ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos creen que el relato utiliza lenguaje simbólico para transmitir la idea de que los imperios humanos, por poderosos que parezcan, finalmente enfrentan límites que no pueden controlar. Otros consideran que el pasaje describe un evento específico que ocurrirá en el futuro y que transformará la historia de una manera inesperada. Independientemente de la interpretación, el mensaje central del texto parece apuntar a una idea clara. El poder militar por sí solo no determina siempre el resultado de los acontecimientos históricos. La historia del mundo está llena de ejemplos en los que grandes imperios parecían invencibles, pero terminaron cayendo por circunstancias imprevistas. El imperio persa mismo, que una vez dominó gran parte del mundo antiguo, eventualmente fue derrotado por nuevas fuerzas que cambiaron el rumbo de la historia. Estos ciclos de ascenso y caída han sido una constante en la historia de la humanidad. Por esta razón, muchos lectores consideran que las profecías bíblicas no solo hablan de un momento específico, sino que también reflejan principios más amplios sobre el poder, la justicia y el destino de las naciones. Cuando las personas leen estas antiguas visiones, no solo buscan entender eventos futuros. También reflexionan sobre las lecciones que la historia puede ofrecer. En la actualidad, el mundo continúa enfrentando tensiones entre diferentes países y regiones. Los conflictos, las alianzas y las rivalidades siguen siendo parte de la dinámica internacional. Esto hace que muchos vuelvan a mirar los textos antiguos preguntándose si esas profecías podrían tener algún significado para el presente. Pero más allá de las interpretaciones específicas, la historia descrita por el profeta Ezequiel deja una reflexión importante. Las naciones pueden formar alianzas, los imperios pueden expandirse y los ejércitos pueden reunir grandes fuerzas, pero la historia ha demostrado que el destino de los pueblos nunca depende únicamente del poder militar. Siempre existen factores inesperados que pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y es precisamente esa incertidumbre la que ha mantenido vivas estas profecías durante miles de años. En la siguiente y última parte de esta serie, reflexionaremos sobre lo que estas antiguas palabras pueden significar para el mundo actual. Una conclusión que conecta la historia, la fe y las preguntas que muchas personas siguen haciéndose hoy. Después de recorrer la historia antigua, las visiones proféticas y las interpretaciones que han surgido a lo largo de los siglos, queda una pregunta inevitable. ¿Qué significado tienen hoy estas antiguas palabras? Las profecías que mencionan a Persia fueron escritas hace más de 2000 años, en un mundo muy diferente al nuestro. Los imperios que dominaban entonces ya no existen, las fronteras han cambiado muchas veces y las civilizaciones han evolucionado. Sin embargo, algo sorprendente ocurre cuando se observan los acontecimientos actuales del mundo. El Medio Oriente continúa siendo una de las regiones más complejas y sensibles del planeta. Las tensiones entre países, las alianzas estratégicas y los conflictos políticos siguen marcando el destino de millones de personas. Entre esos países se encuentra Irán, una nación con una historia milenaria que ocupa gran parte del territorio de la antigua Persia. Esta conexión histórica es lo que ha llevado a muchos investigadores y creyentes a interesarse nuevamente por los textos bíblicos que mencionan a Persia dentro de ciertas profecías. Pero interpretar estos textos no es una tarea sencilla. A lo largo de la historia,
Cada generación ha intentado comprender las profecías de acuerdo con los acontecimientos que vivía en su propio tiempo. Algunos pensaron que ya se habían cumplido, otros creyeron que aún estaban por cumplirse, y muchos continúan debatiendo su verdadero significado. Lo que sí es evidente es que los textos proféticos de la Biblia han sobrevivido miles de años y continúan despertando interés incluso en el mundo moderno. Esto ocurre porque las profecías no solo hablan de guerras o de conflictos entre naciones. También plantean preguntas profundas sobre el destino de la humanidad, el poder de los imperios y el rumbo de la historia. Las grandes potencias del pasado parecían invencibles en su momento. Babilonia, Persia, Grecia y Roma dominaron vastos territorios y cambiaron el curso de la historia. Sin embargo, con el paso del tiempo todos esos imperios desaparecieron. La historia demuestra que ningún poder humano permanece para siempre. Ese es uno de los mensajes más repetidos en los textos antiguos. Los imperios pueden levantarse con gran fuerza, pero tarde o temprano enfrentan su caída. Por esta razón, muchas personas consideran que las profecías bíblicas no deben interpretarse únicamente como predicciones sobre eventos específicos, sino también como reflexiones sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de las naciones. Los conflictos entre países han existido desde los comienzos de la civilización. Las alianzas, las rivalidades y las disputas por el poder han sido parte constante de la historia humana. Y probablemente seguirán siendo parte del mundo en el futuro. Pero más allá de las guerras y de las tensiones internacionales, las profecías también invitan a reflexionar sobre algo más profundo. Invitan a las personas a pensar en el rumbo de la humanidad y en el papel que cada generación desempeña dentro de esa gran historia. Cuando los antiguos profetas escribieron sus visiones, lo hicieron en un tiempo de grandes cambios y conflictos. Su objetivo no era solo advertir sobre guerras, sino también recordar a las personas que la historia humana forma parte de algo más grande. Un relato que conecta el pasado, el presente y el futuro. Hoy, miles de años después, esas mismas palabras siguen siendo leídas, analizadas y debatidas. Y cada vez que el mundo atraviesa momentos de incertidumbre, muchas personas vuelven a mirar esos textos antiguos buscando comprender mejor los acontecimientos que ocurren a su alrededor. Tal vez la verdadera fuerza de estas profecías no esté solo en intentar descifrar si se cumplirán exactamente como algunos imaginan. Tal vez su mayor impacto está en recordarnos que la historia de las naciones es compleja, que los imperios cambian y que el futuro siempre guarda misterios que aún no podemos comprender completamente. Irán, la antigua Persia, sigue siendo parte de esa historia que continúa escribiéndose día tras día. Y mientras el mundo cambia, las preguntas que surgieron hace miles de años siguen resonando en el presente. Porque cuando la humanidad observa su propio destino, siempre vuelve a preguntarse lo mismo. ¿Hacia dónde nos dirigimos realmente?